México sigue atrapado en un conflicto brutal. Esta guerra no es como otras. Es una guerra que libran cárteles de la droga muy poderosos. Estos grupos criminales pelean entre ellos por el control de zonas. También pelean contra el gobierno. Esta violencia ha dejado cicatrices en el país por muchos años. Las causas de este problema son muy profundas. Están mezcladas con la pobreza, la corrupción y la mucha demanda de drogas en otros países. Es muy importante entender esta crisis con tantas caras. Afecta a todos en la sociedad mexicana. La cantidad de vidas humanas perdidas es terrible. La etapa actual de violencia extrema creció mucho desde el año 2006. Fue cuando el gobierno mexicano, con apoyo de Estados Unidos, declaró una guerra total contra los cárteles. La estrategia fue usar al ejército. Los resultados han sido terribles. Los números oficiales y los reportes de otros pintan un panorama muy triste. Más de 450,000 personas han sido asesinadas desde ese año. Otras 100,000 personas simplemente han desaparecido. Son los fantasmas de esta guerra que no termina. Estos números significan familias destrozadas. Significan pueblos y ciudades, viviendo con miedo todo el tiempo. La violencia se ha vuelto como una sombra oscura que cubre la vida diaria. En este documental, vamos a ver cómo está la violencia de los cárteles actualmente. Sinaloa tiene un lugar muy conocido en la historia de México. Muchos lo consideran la cuna del narcotráfico mexicano. Por generaciones, este estado de la costa noroeste ha sido conocido por sus poderosos jefes de la droga. Es donde nacieron algunos de los cárteles más tristemente famosos. Las montañas difíciles de la Sierra Madre Occidental les daban un escondite perfecto. Este terreno permitía sembrar amapola y marihuana. Estas actividades fueron la base para los grandes grupos criminales de hoy, que trabajan en muchos países. Lo que dejaron estas primeras operaciones sigue afectando el presente violento del Estado. Las tristes estadísticas de 2025 muestran los problemas que sigue teniendo Sinaloa. Según el Índice de Paz de México, Sinaloa es el 10º estado menos pacífico del país. Esto muestra claramente la mucha inseguridad que hay. La tasa de homicidios en 2024 fue de un terrible 28.9 por cada 100,000 habitantes. Este número es mucho más alto que en otras zonas de conflicto en el mundo. Estos no son solo números. Cada número significa una vida quitada con violencia. Cada muerte causa olas de miedo y dolor en las comunidades. Sinaloa sigue siendo un centro muy importante para el tráfico internacional de drogas. El cártel de Sinaloa, aunque han arrestado a muchos de sus líderes, sigue siendo una fuerza dominante. Su alcance mundial y sus operaciones complicadas son muy conocidas. Pero la organización no está unida como una sola pieza. En los últimos años, ha habido importantes peleas internas por el poder. Diferentes grupos, muchas veces dirigidos por hijos o exayudantes de líderes capturados o muertos, luchan por el control. Estas divisiones internas, especialmente las que involucran a los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y el grupo de Ismael El Mayo Zambada, causan mucha violencia en el estado. Estas peleas debilitan la unión del cártel, pero también causan brotes de conflicto que no se pueden predecir. Además de sus peleas internas, el cártel de Sinaloa enfrenta la presión constante de grupos rivales. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación buscan con fuerza expandirse a los territorios valiosos de Sinaloa. Estos conflictos de afuera añaden otro problema a la ya complicada situación de seguridad del Estado. Las batallas por el control de las rutas de contrabando, las zonas de producción y las plazas locales son comunes y muy crueles. Los cárteles usan armas y tácticas de tipo militar. Esto resulta en muchas muertes entre los que pelean y, tristemente, entre gente inocente. La lucha por ser el más fuerte es un juego donde si uno gana, el otro pierde todo. Los esfuerzos de la policía, tanto mexicana como internacional, persiguen constantemente al cártel de Sinaloa. Michoacán, un estado con una belleza natural increíble, es también una tierra con cicatrices por la guerra constante de los cárteles. Su geografía variada, que incluye costas, llanuras fértiles para la agricultura y montañas difíciles, lo hace muy importante estratégicamente. Para los grupos criminales, Michoacán ofrece puertos en el Pacífico como Lázaro Cárdenas para traer químicos y sacar drogas.
También tiene el terreno perfecto para sembrar cultivos ilegales y poner laboratorios escondidos. Esta importancia estratégica ha convertido al estado en un campo de batalla muy peleado por muchos grupos armados. La lucha por el control es constante y no perdona. Aunque no se mencionaron números exactos para Michoacán en 2024 a 2025, en las notas de investigación, su mala fama es bien conocida. El estado siempre está entre los más violentos de México. El cártel Jalisco Nueva Generación ha avanzado mucho aquí. Chocan violentamente con grupos locales ya establecidos y lo que queda de cárteles más viejos como la familia michoacana y los Viagras. Estos conflictos no solo ocurren en zonas rurales lejanas, llegan a pueblos y ciudades, aterrorizando a la gente e interrumpiendo la vida diaria. Al gobierno del estado le cuesta mucho trabajo mantener el control. El valor estratégico de Michoacán va más allá del tráfico de drogas. Sección 5. El ascenso brutal del CJANG en Michoacán. Un reinado de terror. El cártel Jalisco Nueva Generación, o CJANG, se ha vuelto un nombre que significa violencia extrema en Michoacán. Dirigido por el difícil de atrapar Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el CJANG ha seguido una estrategia agresiva para crecer por todo México. Michoacán, que está junto a Jalisco, su estado de origen, es un objetivo clave en esta expansión. El CJANG usa tácticas muy crueles para quitarles territorio a los grupos rivales. Sus métodos incluyen ataques armados directos, campañas de propaganda bien hechas, y comprar o eliminar a los grupos criminales locales. Su avance ha hecho que el conflicto en el estado sea mucho más fuerte. La brutalidad del CJANG es una herramienta que usan a propósito para la guerra psicológica. Muchas veces publican sus actos de violencia en las redes sociales. Esto lo hacen para asustar a sus rivales, aterrorizar a la gente para que se someta, y desafiar al gobierno. Matanzas, decapitaciones y colgar gente en público son parte de sus horribles tácticas. Esta campaña de terror busca quebrar la voluntad de las comunidades y mostrar que el CJANG domina. El uso de armas tecnológicamente avanzadas, como drones con armas y vehículos blindados, muestra aún más sus capacidades de tipo militar. Esto los convierte en un enemigo muy difícil, tanto para sus rivales como para las fuerzas del gobierno. El impacto en las comunidades locales en Michoacán, bajo la influencia del CJANG, o en zonas en disputa, es terrible. Sección 6. Guadalajara y Jalisco. La fortaleza de poder del CJANG. Jalisco y su ciudad capital Guadalajara son como el cerebro para el cártel Jalisco Nueva Generación. Este cártel ha subido rápidamente hasta convertirse en uno de los grupos criminales más poderosos y temidos de México. Sus orígenes vienen de un grupo del Cártel del Milenio, que a su vez estaba aliado con el Cártel de Sinaloa. Pero, bajo el liderazgo de El Mencho, el CJANG construyó agresivamente su propio imperio. Guadalajara, la segunda área metropolitana más grande de México, le da al CJANG una base muy importante para sus operaciones, para reclutar gente y para lavar dinero. Que el cártel está muy metido aquí es algo que no se puede negar. La importancia estratégica de Jalisco es enorme. Su ubicación geográfica ofrece acceso a puertos del Pacífico para envíos internacionales de droga. También tiene redes de transporte clave que van hacia el norte, a la frontera con Estados Unidos. Además, Jalisco tiene una economía grande y variada. El CJANG se aprovecha de esta actividad económica mediante la extorsión y metiendo dinero sucio en negocios legales. Esta mezcla con la economía hace que su presencia sea más dañina y difícil de quitar. La influencia del cártel en Jalisco no es solo por sus armas, es una red complicada de negocios criminales. Sección 7. El peso de la violencia. Las comunidades de Jalisco bajo presión. La violencia que está por todos lados, organizada por el cártel Jalisco Nueva Generación, pone una sombra larga y oscura sobre la vida diaria en Jalisco. La gente vive con un miedo constante por debajo de todo. Los asesinatos, aunque quizás no llegan a los niveles más altos de estados como Colima o Guanajuato, siguen siendo muy altos y preocupantes. Los secuestros para pedir rescate y los secuestros express son una amenaza constante, afectando a personas de diferentes niveles económicos. La extorsión,
conocida localmente como cobro de piso, afecta a negocios grandes y pequeños, desde vendedores en la calle hasta empresas establecidas. Esta amenaza constante quita cualquier sensación de seguridad. El daño psicológico en la gente es enorme. La ansiedad y los problemas por el estrés son comunes. Los padres se preocupan por la seguridad de sus hijos. Los jóvenes enfrentan la difícil decisión entre pocas oportunidades legales y la tentación del dinero fácil en el mundo del crimen. Los lugares públicos, que antes eran centros llenos de vida para la comunidad, pueden volverse lugares de violencia sin aviso. Esto obliga a la gente a cambiar sus rutinas, evitar ciertas zonas o moverse menos, especialmente cuando oscurece. La libertad de vivir sin miedo es un lujo que muchos en Jalisco ya no pueden tener. Además del costo humano directo, las actividades del CING tienen un gran impacto en la economía de Jalisco. Sección 8. Una nación en llamas. Ecos de violencia por todo México. Las situaciones terribles en Sinaloa, Michoacán y Jalisco, tristemente, no son casos aislados. Son síntomas de una crisis nacional más grande que afecta a México. Los brazos del crimen organizado llegan a casi todos los rincones del país. La violencia, aunque se concentra en algunos puntos calientes, se siente en todo el país. A principios de 2025, el panorama del conflicto sigue siendo inestable y mortal. Otros estados muestran niveles de violencia igual de alarmantes, o incluso más. Por ejemplo, Guanajuato se ha ganado el triste título del estado más mortal de México. Registró la sorprendente cantidad de 3.151 homicidios solo en 2024, lo que es el 10.5% del total nacional. El estado de Guanajuato, un centro industrial importante, está destrozado por una guerra brutal. Este conflicto involucra principalmente al cártel local de Santa Rosa de Lima y al CJNG, que busca expandirse. La tasa de homicidios allí alcanzó 49.3 por cada 100.000 personas en 2024. Eventos recientes muestran este terror. En mayo de 2025, 7 personas, incluyendo menores de edad, fueron asesinadas a tiros en San Felipe y dejaron mensajes de cárteles en el lugar. Esto sigue un patrón de masacres. 5 mujeres y 3 hombres asesinados en febrero de 2025. 8 personas en un puesto al lado de la carretera en diciembre de 2024. Ni siquiera la policía se salva, con 12 policías encontrados torturados y asesinados en octubre de 2024. Otros estados también sufren violencia extrema. Sección 9. Conclusión. Navegando el abismo y la búsqueda difícil de la paz. El análisis de Sinaloa, Michoacán y Guadalajara revela una crisis de violencia de cárteles muy arraigada y con muchas caras. Estas regiones, importantes por sí mismas, reflejan el sufrimiento más grande que afecta a México. El poder duradero del cártel de Sinaloa, a pesar de las divisiones internas, muestra lo fuertes que son las redes criminales ya establecidas. El conflicto constante de Michoacán, alimentado por la expansión brutal del CJNG y las peleas locales, muestra la lucha por territorio estratégico. Guadalajara, como la fortaleza del CJNG, resalta qué tan profundo puede meterse un cártel en una ciudad grande e importante económicamente. La violencia no está disminuyendo, está cambiando, y en muchas áreas se está volviendo más fuerte. Las consecuencias para las comunidades locales son simplemente terribles. Lo más inmediato es la terrible pérdida de vidas y la epidemia de desapariciones. Además de esto, está el miedo constante que controla la vida diaria, el desplazamiento de comunidades enteras y el trauma que sufren los sobrevivientes, especialmente los niños. El tejido social se rompe bajo la presión de la amenaza constante y la desconfianza. Las economías se ven afectadas por la extorsión y el desvío de recursos. La carga psicológica sobre la gente es enorme, creando un ciclo de sufrimiento que tomará generaciones para sanar, si es que alguna vez se puede alcanzar la paz de verdad. Las policías, tanto mexicanas como internacionales, enfrentan una tarea muy difícil y a menudo abrumadora. Los cárteles están bien armados, tienen mucho dinero y están muy metidos en la sociedad. La corrupción dentro de las instituciones del gobierno sigue siendo un gran obstáculo para actuar con eficacia, creando un ambiente donde no hay castigo. Aunque hay personas valientes dentro de las fuerzas de seguridad y en la sociedad civil que trabajan por un cambio,
El tamaño del desafío es enorme. Los llamados a la paz, como los de los líderes religiosos, muestran la desesperación. Sin embargo, las soluciones simples o los enfoques puramente militares han demostrado no ser suficientes y a menudo han sido contraproducentes en las últimas casi 2 décadas. Encontrar un camino hacia un futuro más pacífico necesita una estrategia completa y que se mantenga en el tiempo. Esto debe ir más allá de solo capturar o matar a los líderes de los cárteles. Requiere atacar las causas de fondo de la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción en el sistema y la demanda de drogas. Fortalecer los sistemas de justicia, asegurar que se rindan cuentas, invertir en el desarrollo de las comunidades y dar alternativas reales a los jóvenes son partes muy importantes. La comunidad internacional también tiene un papel que jugar para reducir la demanda de drogas y el movimiento de dinero sucio. El camino por delante es sin duda largo y difícil, pero la búsqueda de la paz y la justicia para el pueblo mexicano debe seguir siendo una prioridad firme.